nuestra siguiente ponente es África Castro, es responsable de desarrollo de negocio de H2B2. Cambiamos de nuevo de tercio porque tenemos una empresa con nosotros. Alicia pues es experta en el desarrollo de sistemas para producción de hidrógeno basados fundamentalmente en electrólisis de agua. Voy a pasar la hoja. Lleva más de 25 años trabajando en innovación energética y los últimos 20 dedicadas al hidrógeno y a las pilas de combustible. Ha sido coordinadora y vicecoordinadora de distintos grupos de trabajo, especialmente en la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y Pilas de Combustible, y es experta en grupos de trabajo a nivel europeo. Pues bueno, como era de esperar, su ponencia hoy versa sobre electrolizadores como una solución tecnológica a la descarbonización de la industria cerámica y vidrio. No se oye. Ahora sí. Vale, quizás sí mejor. Vale. Pues muchas gracias a la organización, muchas gracias a los que estáis aquí. Reconozco que me encanta ver gente en persona. No están siendo tantos los eventos donde estoy haciendo algo presencial. Y, por supuesto, también gracias a los que estáis en streaming, sobre todo a estas horas. Debo decir que estoy gratamente sorprendida. Por un lado, los ponentes que han estado antes me encantan cómo os pone cada uno y disfruto mucho. Con las diferentes presentaciones que hemos tenido, yo tenía un miedo terrible que se solaparan. No lo ha habido hasta ahora, pero es que más aún incluso son tan variopintas que en mi caso, están resultando complementarias. Y ahora lo veréis con el desarrollo de la presentación que tengo, que es mucho más ligera que lo que mis compañeros han expuesto, que han entrado más en harina. Pero sí que veréis que muchos de los mensajes que se han ido dando los vamos a ir viendo materializados ahora desde el punto de vista de una empresa. Es una empresa tecnológica, pero sí que es verdad que es, pues digamos que tenemos, o estamos, no voy a decir la realidad porque la realidad es la de todos, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que llevar producto a mercado y estamos siendo medidos por un mercado. Como comentaba Begoña, soy África Castro, soy responsable de desarrollo de negocio en H2B2. Soy de los antiguos del lugar, o uno de los antiguos del lugar en todo este boom que tenemos ahora de tecnologías del hidrógeno, pero digamos que eso también hace que vivas con una ilusión más intensificada este periodo, porque esto es lo que llevamos buscando desde hace más de 20 años, ¿no? H2B2 somos una empresa tecnológica, estamos localizados en Sevilla, o sea, somos una empresa española. De esos que antes decíamos, se ha nombrado varias veces el electrolizador, nosotros fabricamos electrolizadores y lo hacemos aquí, en Sevilla. Venimos heredando, aunque la empresa es relativamente joven, la creamos en 2016, pero heredamos la experiencia que tenemos los antiguos del lugar, como decía, de más de 2 décadas trabajando en tecnologías de hidrógeno. Digamos que empezamos con esas diferentes aplicaciones en laboratorio o desarrollar ese I+D en para qué puede valer este hidrógeno o para qué puede valer estas tecnologías de hidrógeno dentro de los diferentes ámbitos, en ese caso era de la energía. Y en promoción también, o sea, esa experiencia también, promoción de proyectos y desarrollos de ingeniería en energías renovables. Y veréis que tiene también muchas similitudes, desde cómo va la curva de aprendizaje para desarrollar producto y llevarlo al mercado, a los parámetros que tienes que tener en cuenta, ¿no? Estamos presentes tanto aquí en España como en Estados Unidos y obviamente, y por ejemplo, por el esquema que montaba antes Emilio, veis cómo tiene esa relevancia un mercado como el americano, pero estamos comercializando productos en diferentes geografías, o sea, hasta en 3 geografías, exportando productos, tecnología nacional, como decía. Cadena de valor, o sea, por un lado somos fabricante de electrolizadores, pero normalmente, o sea, este mercado emergente, sobre todo en la parte energética que estamos viendo
requiere de soluciones. O sea, al final, normalmente el socio cliente no te viene pidiendo un equipo de estas características, sino lo que quiere es resolver un problema, tratar de buscar una oportunidad, lo que quiere es una solución. Entonces nosotros, también con esas capacidades de ingeniería que tenemos, cogiendo por un lado la parte tecnológica y por otro lado esas capacidades de ingeniería, eres capaz de desarrollar una solución. Y de hecho el mercado de hidrógeno va también mucho de desarrollar soluciones, en el sentido que por un lado es emergente, con lo cual esos costes o esa disponibilidad de producto está siendo más limitada. Entonces tienes que llegar, lo comentaban mis compañeros antes, a la mejor solución para el problema que quieres resolver o la oportunidad que quieres afrontar. De tal forma, es eso, cadena de valor, tanto la parte de producción de hidrógeno como el suministro de ese propio hidrógeno en estaciones de servicio, o el llegar a soluciones de plantas más grandes donde directamente hacemos la operación y mantenimiento, por ejemplo. Entonces, digamos, está esa doble vertiente, por un lado, de desarrollo de producto o de esa comercialización de equipo, tanto fabricación, esa estandarización o esa seriación que hablábamos, de decir, permitidme el símil, fabricar como churros, y por otro lado, esa customización o ese desarrollo a medida, porque al final es lo que quiere un cliente o una aplicación. Y por otro lado, la promoción de proyectos, al tipo como se han venido haciendo o se vienen haciendo los proyectos de energías renovables. Esas plantas fotovoltaicas, esas plantas eólicas. Lo comentaban ya tanto Emilio, sobre todo Emilio y Miguel a primera hora. Estamos hablando de descarbonizar, o sea, de reducir emisiones. Y sí que es verdad que a diferencia de pues, los ponentes que he tenido justo antes, en mi caso, donde la cerámica era la materia prima para los desarrollos, en este caso el hidrógeno es la materia prima que puede dar soporte a determinadas necesidades del sector cerámico o del vidrio. Entonces, en este caso lo que estamos buscando es descarbonizar. Descarbonizar, y lo hacemos mediante tecnología de electrólisis, que como hemos visto es electricidad y agua, y con eso produzco la materia útil que estoy buscando en este momento, que es hidrógeno. Hidrógeno renovable siempre que esa electricidad sea renovable. Como he tenido unos super profesores antes, lo tenéis ya todos muy grabado. Los tres mercados que estamos tocando también han sido mencionados ya a lo largo de la tarde. Estamos hablando de esa aplicación en el sector energético, como almacenamiento de energía, como aprovechamiento de esas renovables excedentarias que si no, no podríamos capturar. En movilidad, buscando esa descarbonización del transporte, sustituyendo combustibles fósiles. Y en industria. Permitidme que haga la triple vertiente dentro de la industria. Por un lado es materia prima, y eso lo hemos comentado antes, industria, metanol, fertilizantes, refinería, toda ella usa hidrógeno como materia prima. Gas técnico auxiliar, el ejemplo, la industria del vidrio, para evitar la formación de determinada industria del vidrio. Formación de burbujas necesita el hidrógeno como gas auxiliar o como combustible en esas calderas o quemadoras que hemos hablado para reducir emisiones. Como empresa, obviamente, jugamos, por decirlo así, con dos velocidades, o tenemos que trabajar y aunar esfuerzos en dos velocidades. Una es, hay que llevar producto al mercado, tengo que tener un producto comercializable, pero por otro lado tengo que seguir mejorando ese producto y seguir experimentando con otros desarrollos que me permitan tener un producto mejor en X años. En este caso yo pensaba que también íbamos a introducir, pues los ponentes anteriores se meterían más también en la parte de las diferentes tecnologías de electrólisis, sí que más o menos se han ido nombrando y sobre todo la que tiene mucho nexo con la industria cerámica, que es la de óxido sólido. Esa sería una de las tecnologías identificadas como nuevas tecnologías. Los productos comercializables ahora mismo están más bien asociados a la alcalina, que es la tradicional, y la polimérica, que es la que hemos nombrado varias veces y que va a ser el resto de mi ponencia, pero por otras dos tecnologías que están llamando a la puerta, se están desarrollando y avanzando en esa escala de TRL
para llegar a producto comercializable y maduro, que son la de óxido sólido y la aniónica. Entonces, como empresa tecnológica tienes que trabajar en las tres áreas. Es decir, producto comercializable o producto que ahora mismo puedo llevar al mercado y que tiene que competir en condiciones de mercado, optimizarlo, cómo hacer que ese producto sea mejor, pero a las necesidades, y cojo la frase de Albert de antes de lo que quiere o lo que necesita el cliente o lo que necesita el usuario de esa tecnología y, por supuesto, seguir trabajando en nuevas tecnologías para tener mejores productos. Y teniendo el foco también muy profundo en la parte de proceso, en el propio proceso de electrólisis de los componentes. Hemos visto antes temas de electrodos, temas de incluso cómo llegar a configurar ese stack, pero también del sistema o solución. Ahora veremos que para que un stack de electrolizador funcione, tiene una marabunta de equipos alrededor, que es lo que permite que funcione, de las prestaciones, tenga una vida útil y sea operable al fin y al cabo. Entonces, por supuesto, coste y eficiencia salen siempre. Hay que reducir el coste y hay que aumentar la eficiencia. Son para grabar a fuego. Pero no nos podemos olvidar, y sobre todo es muy crítico cuando estamos hablando de producto comercializable, lo que me piden a mí, por ejemplo, si hago una promoción de un proyecto, un banco, lo que te pide es bancabilidad. O sea, lo que te pide es, dime cuál es la vida útil de tu sistema. Y ahí te está pidiendo, si le dices 10 años o 80.000 horas, casi te mira regular. O sea, estamos hablando que la vida útil es un factor crítico. Disponibilidad. Un cliente no quiere que y más si estamos hablando de industria, no quiere que su proceso industrial pare. Entonces, tiene determinadas fases en el año y lo que quiere es que el equipo que tú le estás suministrando no empeore esa disponibilidad de su proceso productivo. Flexibilidad, y esto es, por ejemplo, el lado de la renovable. Lo que quieren es un promotor fotovoltaico cuando te contacta buscando un electrolizador, lo que quiere es que absorbas cualquier kilovatio que esté produciendo, cualquier kilovatio hora que esté produciendo. Dinamismo y rapidez, entonces, porque pueda capturar también eso. Escalabilidad y compacidad, lo veremos, y plazo de suministro. Aspecto súper crítico en un mercado emergente como el que estamos ahora mismo. Medios para lograrlo. Lo hemos nombrado también mis compañeros antes. Aumentar la escala. ¿Por qué? Porque al final la escala mayor te hace que el coste específico sea menor. O sea, un equipo de 1 megavatio cuesta mucho menos en valor relativo que un equipo de 1 kilovatio. Simplificar. Al final, y lo podéis ver por la imagen que hay detrás, hay un montón de componentes que son necesarios para hacer circular, medir, controlar, hacer tal transición. Son al final procesos complejos que además los implementas para que el sistema sea automático, pero todo eso significa sobrecostes, complejidad e incluso si nos ponemos casi hasta posibilidad de fallo. Conforme haya más componentes, más procesos complejos, hay esa posibilidad, ¿no? Cadena de suministro. Y eso está muy, como os decía, está muy asociado al que es un sector emergente. El uso del hidrógeno, la producción de hidrógeno para uso energético es un mercado que está naciendo ahora mismo, por decirlo así. Entonces, problemas que hay de llevar producto al mercado es el hecho de decir, es que no me suministran los componentes o me los suministran con 6 meses de plazo, 8 meses de plazo. O sea, cuando digo que una estación de servicio no la montas en menos de 1 año, es que un compresor estamos hablando de 8 o 10 meses. Entonces, es eso, cadena de suministro, porque es un mercado muy incipiente todavía. Volumen de producción, como todo, produciendo más se consigue, con mayor demanda se consigue reducir ese coste que estamos hablando o automatizar. Un poco en la línea que también comentaba Albert de decir, esa fabricación manual. Ahora nosotros estamos al principio de la curva de hacer equipos totalmente de forma artesanal.
Vale. Ha decidido que me quedo aquí. Colgado de todo. Que era la que me iba a estirar más y entonces ha parado. Diagrama de proceso. Aquí quería detenerme un poquito y trato de ajustarme al tiempo, porque al fin y al cabo esto es lo que describe lo que hay en un electrolizador. Lo que estamos hablando es el stack. El stack es un componente complejo, como hemos visto, pero que requiere toda una parafernalia para llegar a producir el hidrógeno que necesitamos. En primer lugar, el agua, y antes ha habido una pregunta sobre la calidad del agua necesaria. El agua al final es, por un lado, como bien decía Miguel, la electrólisis consume poca agua, y cuando haces los números te das cuenta que, y estos números nos los han hecho en Chile, en el desierto de Atacama, o nos los han hecho en California, también en zona desértica, cuando te hacen los números dicen, vale, no es nada crítico. La disponibilidad de agua no es el aspecto más relevante a efectos de electrólisis, los más la electricidad y el precio de la electricidad. Vale, volviendo al agua, internamente vamos a necesitar agua desmineralizada, salvo en procesos industriales que haya esa disponibilidad, normalmente hay que tratarla, no está disponible. Lo que optas es qué agua hay, es agua de red, es agua de un acuífero, es agua salada, el agua que tienes va a ser la que vas a tratar. Y al final el tratamiento estamos usando tecnologías puramente comerciales. O sea, digamos, aquí no nos complicamos, decir qué agua hay disponible, lo que hago es poner en primera fase es un sistema de tratamiento de agua. La electrónica, o sea, lo que tengo también es un suministro de electricidad. Ese suministro de electricidad normalmente me va a venir de una renovable, una fotovoltaica, una eólica. Lo ideal sería en continua y de esa forma tengo un DC-DC aquí y alimento en continua el stack. Como esa electrónica de potencia no existe todavía en el mercado, no ha habido necesidad de desarrollarla todavía, los costes de producción son elevados, entonces normalmente, aunque de forma, por el lado de la eficiencia interesaría más usar un DC-DC, o sea, simplemente convertir corriente continua, lo que se hace comercialmente es el paso de continua a alterna y luego de alterna a continua otra vez. Aunque hay una pérdida de eficiencia, el análisis de coste-beneficio al final te da que desarrollas, o sea, utilizas producto comercial, electrónica de potencia. Con eso tenemos ya la corriente continua y tenemos agua desionizada. Vamos al stack y en el stack producimos hidrógeno y oxígeno, húmedos ambos. Lo primero que implementamos es un bucle cerrado de agua, porque lo que queremos es minimizar el agua que consumimos. Primero, porque además la he tenido que tratar. Entonces, lo que hago es cuidar mucho ese agua. Para ello, lo que se ponen son dos separadores. Esos separadores de hidrógeno y oxígeno lo que van a realizar simplemente es, fundamentalmente, retirar el agua y recuperarla, que se sigue utilizando en el stack. El hidrógeno, sigo ahora con el hidrógeno, a la salida lo tenemos en una pureza del 99,9%. Aquí, digamos, no hay ningún tipo de impureza por el hecho que es que viene del agua. Entonces, lo único que tenemos es que está saturado en agua y tiene unas ciertas partes por millón de oxígeno. Para procesos industriales normalmente es más que suficiente. Sí que es verdad que hay procesos, y por ejemplo en la industria del vidrio, la pureza afecta directamente a la calidad de la superficie que tiene ese vidrio, con lo cual normalmente se requieren 5,9, como es el caso también de la movilidad. La pila de combustible, que hay en un vehículo o sí, un medio de transporte, requiere 5,9. Pues lo que hacemos entonces es una etapa de purificación de hidrógeno, donde lo que hacemos fundamentalmente es secar, o sea, retirar agua y retirar esas partes por millón que hemos identificado antes. Y llegamos a niveles de menos de 5 partes por millón en oxígeno y en agua en esa corriente de hidrógeno. Esa corriente de hidrógeno que sale presurizada.
sale a 40 bar ya. Para procesos industriales, normalmente más que suficiente. Y para etapas que aguas abajo tenemos un compresor, por ejemplo, que vamos a una estación de servicio, nos hemos saltado la primera fase ya de compresión, con lo cual a efectos del sistema es muy competitivo en coste. Eso en cuanto al hidrógeno. El oxígeno. Normalmente el oxígeno no se está utilizando. Entonces el oxígeno en ese caso se ventea, es oxígeno puro 95%, el resto es agua, y lo que hace es se ventea. Caso contrario, que en un proceso industrial, por ejemplo, sí que se utilizara, en la fase de tratamiento sería parecida a la del hidrógeno. Se podría llegar a 5 nueves en el oxígeno también. Y un cierto nivel de presión, nunca el caso del hidrógeno en nuestro caso. La transferencia de calor. En este caso, lo que desarrollamos son soluciones autocontenidas, en el sentido de decir, ellas propias se gestionan su evacuación de calor, para lo cual instalamos evacuación, intercambio de calor con el aire, de forma que no necesitamos agua de refrigeración. Sin embargo, en un proceso industrial podría ser de interés, aunque estamos hablando de calor de muy baja temperatura, son 80 grados centígrados como máximo lo que tenemos, pero hay ese calor disponible. Y cuando estamos hablando de plantas multimegavatio, pues tiene un interés. Entonces ahí lo que se puede cambiar es el circuito de aire, hacer un intercambio para que un líquido pueda extraer ese calor. Pero normalmente no se realiza. Por último, ¿qué otras utilities requiere una planta de electrólisis? Pues en realidad necesitamos aire comprimido, porque la instrumentación es neumática, y necesitamos nitrógeno solo para cuando tenemos que hacer purga. Y purga es la parada anual de mantenimiento o cuando voy a tener el equipo parado, por la razón que sea, varias semanas. Pues entonces lo que hago es usar nitrógeno para purgar líneas, fundamentalmente. Es para lo único que necesito esa utility. Y creo que más o menos he contado ya todo. Tiene que ser manual hoy. Ahora ya ni aquí. Ratón. Vale. ¿Puedo seguir desde aquí? Vale. Factores. En realidad los hemos ido comentando. ¿Vale? Estamos hablando de qué tipo de electricidad tengo. En realidad esta voy a pasar y la comentaré más hacia el final. Aspectos que en el momento, o sea, he definido y dimensionado un electrolizador, ahora tengo que ir a fabricación. Estudios de seguridad desde el principio. Los hemos nombrado antes, pero es importante desarrollarlos desde un principio porque eso te permite simplificar, hacer el sistema más compacto y mucho más económico. En la medida de lo posible, si puedes sectorizar, y sectorizar le estoy llamando en este caso electrolizadores multimegavatios, lo que hacemos es, en una parte va toda la parte de proceso, la que está en contacto con el hidrógeno, la electrónica, por ejemplo, va en un contenedor diferente, de forma que es no ATEX y no tiene o sea, eso significa menor volumen, menor coste. Por otro lado, desclasificar también. Siempre que sea posible, vamos a tratar de desclasificar cuando estoy en este caso, el contenedor de proceso, trabajando con ventilación, con diseño, puedo llegar a desclasificar o a reducir el nivel de ATEX que tiene ese equipamiento. Y eso al final afecta nuevamente a voluminosidad de los componentes y coste de los mismos. Y por otro lado, estamos hablando en este caso de electrólisis polimérica, no hay ningún tipo de sustancia peligrosa. O sea, no hay que hacer ningún tipo de gestión. Compacidad, lo comentábamos antes, de decir, al final y sobre todo cuando estamos yendo a soluciones industriales, empezamos a aumentar el número de megavatios, eso empieza a aumentar de tamaño. Y una industria que a lo mejor lo que quiere es sustituir el suministro que ahora tenían camiones de una empresa gasista, lo quiere hacer con producción in situ, normalmente te dice, tengo esta parcela. Entonces, en esa parcela tiene que ubicarse esa planta de tratamiento, de producción de hidrógeno y suministrarlo a la industria. Entonces, el que la solución sea compacta o modulable o modular te permite que el proyecto sea viable. En este caso, por un lado, el stack utiliza tecnología, o sea, la tecnología del stack
llega a niveles muy altos de densidad de corriente. Densidad de corriente significa que al final en el mismo área soy capaz de trabajar con más corriente eléctrica, eso me permite producir más hidrógeno por unidad de área. Una solución modular, lo que estamos haciendo tanto equipos, los más pequeños en cabina o los más grandes contenerizados, estandarizando, usando contenedores estándar, como veremos luego. Y en planta integrada sí que es verdad, cuando estamos llegando a plantas de decenas o de centenas de megavatios, hay ya el concepto varía un poco. El enfoque ya no es, o sea, lo que vas es, te olvidas de la cabina o del contenedor y lo ves casi como si fueran habitaciones las diferentes partes del proceso. El concepto plug and play, y perdón porque creo que estoy dando unos golpes, el concepto plug and play es importante porque te permite esos estudios de seguridad, esa definición de seguridad que hemos hablado, la puedes interiorizar porque tú das un equipo completo cerrado, no voy a decir una caja negra, pero sí que es un equipo que contiene todas sus medidas de seguridad implementadas. El equipo sale probado de fábrica, pruebas funcionales directamente de fábrica. Es transportable porque lo que hacemos es meterlo en un contenedor marítimo estándar, 20 pies, 40 pies. Minimización de instalación, porque al final lo que tenemos que acordar con el cliente o con el socio es la solera, la obra civil que tiene que hacer y en la posición en la que están las interfaces. No tiene, o sea, el equipo llega, se instala encima de la losa de hormigón y está listo para conectar. Comisionado y formación, estamos hablando que la parte de instalación, como hemos visto, que es esa interconexionado, conexión de interfaces, el comisionado, como el equipo ya viene probado de fábrica, lo mismo, y la formación que normalmente damos a la vez que el comisionado. Y lo que te permite también estas soluciones modulares plug and play es y ahí cuando estamos hablando de proyectos más grandes, es el desarrollo en fases. Es decir, oye, una planta de 20 megavatios puedo ir haciéndolo escalando por 5 megavatios, por ejemplo, cosas de ese tipo. La operación y mantenimiento son equipos automáticos. O sea, el equipo tiene órdenes muy sencillas, arranca parada tal nivel de carga, puede controlarse en función de la demanda o en función de la generación, en función de cómo se defina, y son escalas muy sencillos. En un proceso industrial normalmente vamos a querer que ese equipo, aunque sea automático, se pueda monitorizar desde una escala superior, lo permite. Permite también la monitorización en remoto, esto obviamente ayuda mucho a esa parte de diagnóstico y de ayuda al mantenimiento y, por supuesto, el mantenimiento preventivo, que en estos momentos lo que estamos haciendo es cada 6 meses y estamos hablando que son un equipo de la escala de megavatio puede requerir un día en el mes 6 y 2 días más en el mes 12, no más. Y luego la propia dinámica ágil que tiene un electrolizador, en este caso además electrolizador de tecnología polimérica como el que estoy comentando. O sea, funcionamiento a cargas parciales, rapidez de respuesta, etc. Y esta creo que es mi última transparencia. Lo que hemos comentado antes, reducción del coste. Y hemos hablado de reducción del coste por las materias primas. Jadra lo ha mencionado muy bien en su ponencia. Es decir, es muy crítico y en Europa se está mirando ahora mucho el foco en esas materias primas que volvemos a depender de un tercer país. Aumento de la escala. El aumento de la escala te permite reducir esos costes. También llegar al tipo de soluciones que queremos buscar y sobre todo mercado industrial, energía, etcétera. Simplificación, al final es, hagamos todo ese balance de planta, toda esa periferia que os hablaba yo en torno al stack, simplifiquémosla, pero ojo, sin poner en peligro la vida, la fiabilidad, la durabilidad del equipo, etc. Estandarización, o sea, al final es cómo puedo fabricar más económico, es fabrica más grande, estandariza los productos, porque no hay dos que se parezcan entre sí, desarrolla la cadena de suministro, o sea, también el que el mercado acabe materializándose, va a ver que va a haber más producto, va a haber más fabricantes, con lo cual va a haber esa cadena de suministro. Incremento el volumen de producción, o sea, fabrica más y automatiza eso. Pero una última reflexión, no todo es el CAPEX. Obviamente el CAPEX es importante y sobre todo si el factor de utilización, y esto es, si
yo voy a conectar el electrolizador a una fotovoltaica solamente, y entonces voy a usar el electrolizador solo 8 horas al día, el CAPEX es el 50% del peso en el coste del kilo del hidrógeno producido. Y aquí si tengo electricidad, esto es como los programas que te cortan cuando se te... Las 24 horas, el precio de la electricidad es el 85% del peso en el kilo del hidrógeno. O sea, estamos hablando que el CAPEX es solo el 15% del impacto. La utilización del hidrógeno depende cómo se produzca y lo que tenemos aguas abajo. No se me oye. No, ya. Ya no. Y lo que tenemos aguas abajo. O sea, recordemos que si lo que esto lo que viene también es a decir que en un momento dado la forma en cómo dimensiono la parte de producción de hidrógeno o lo que obtengo de esa parte o diferentes tecnologías de producción de hidrógeno, voy a llegar a una pureza, voy a llegar a una capacidad, tengo una flexibilidad de operación, tengo una eficiencia, pero también tengo una presión. Entonces, si aguas abajo tengo que poner más o menos almacenamiento en función de cómo he podido operar o una compresión por el hecho de que tengo que llegar a un nivel de presión y el electrolizador no llega, todo eso hay que ponerlo al final en valor. Al final, como os decía, lo que importa es el coste del hidrógeno producido. El kilo del hidrógeno, ¿cuál es el coste que se logra? Y creo que era la última. Sí. Gracias.